Se ha publicado la convocatoria de las ofertas de empleo público correspondiente al 2025 de la Administración del Estado. Estamos ahora en plazo de presentación de instancias, que os recuerdo de nuevo que sean desde el 23 de diciembre hasta el 22 de enero, ambos inclusive, ¿vale? Vamos a hablar de las plazas convocadas, la distribución territorial de plazas convocadas, que este año es una novedad, puesto que nunca se han puesto una tabla con la distribución de las plazas, requisitos, tipos de examen, cómo preparamos la oposición y, por último, la parte de gestiones administrativas en el proceso selectivo, lo que haremos será cubrir una solicitud para que vosotros veáis que es muy sencillito y que no hay problema ninguno para cubrirla, ¿vale? Bien. En 2025 se sigue apostando muchísimo por el empleo público y hay un incremento de plazas, seguimos con el incremento de plazas, 70% de las plazas son de acceso libre. En 2024 pues, hubo un crecimiento de 9.000 efectivos y ahora se sigue el crecimiento en 2025 e incluso se prevé hasta 2026. Plazas convocadas y evolución. Bueno, aquí un poquito pues os he puesto para que veáis una tablita con las plazas que han ido incrementando. Veis, por ejemplo, pues en administrativos el año pasado teníamos 2.097, este año tenemos 2.512. En auxiliares administrativos teníamos 1.450 y este año tenemos 1.700, ¿vale? Con lo cual veis que efectivamente sí que este incremento se materializa. Aquí las tenemos desglosadas para que la veáis más visualmente. Las plazas de auxiliar administrativo, las 1.700 se desglosarían, 2.544 para acceso libre y 156 para el turno de discapacidad. En el caso de administrativos, ¿vale?, del Estado, serían ahí está desglosado y os he puesto 2025 y 2024, ¿vale? ¿Por qué? Porque esas 12 plazas que haya mayores son plazas que quedaron del 2024, ¿vale? Entonces, en 2025 tenemos 2.271 más 11 plazas que quedaron del 2024 y en la parte de discapacidad 229 más una plaza. En total, 2.512 plazas. ¿Vale? Y luego, bueno, pues abajo he puesto un poquito también lo de gestión, ¿vale? Que han ido también acumulando plazas. En gestión se han acumulado plazas incluso del 2023 en el turno de discapacidad, ¿vale? Plazas que quedaron sin cubrir en las anteriores convocatorias y que se unieron a esta nueva convocatoria. Vale, distribución territorial. Esto es un poquito la novedad, ¿vale? Hasta ahora no teníamos esta tablita que veis aquí ahora, donde se distribuye por comunidades autónomas el número de plazas de la convocatoria, ¿vale? Entonces, bueno, pues vemos que está muy repartida. Tenemos Andalucía, que, bueno, pues tiene en auxiliares 159 plazas, 257 en administrativos. Luego tenemos también Aragón, Principado de Asturias. Bueno, tenéis ahí un poquito Castilla-La Mancha, Castilla-León, que hay distribución de plazas. Evidentemente, ¿dónde vamos a ver más plazas vacantes? Pues vamos a ver más plazas vacantes, obviamente, en las grandes comunidades como vemos pues en Andalucía, vemos en Comunidad Valenciana, Galicia, que está muy bien también, tenemos 70 plazas en administrativos, 39 en auxiliares administrativos. Luego también, bueno, pues en Comunidad de Madrid tenemos 1.027 en administrativos y 840 en auxiliares. Veis que, bueno, pues Madrid aglutina casi, como por decir, casi el 50% de las plazas convocadas, ¿no? Luego también, bueno, lo digo porque mucha gente de la que yo tengo en tutoría son gente de Comunidad de Madrid, entonces, bueno, pues ahí veis que tenéis muchas plazas y muchas opciones, ¿vale? Bueno, pues esto es un poquito... Cuidado porque, o sea, en las bases de la convocatoria, si la habéis visto y las habéis leído, pone que es una distribución orientativa, ¿vale? Es decir, que puede haber alguna variación, no vamos aquí a decir que esto es palabra de Dios y tiene que ser justamente todo así. Ellos hacen una distribución orientativa que luego a lo mejor puede modificarse en algún momento, ¿de acuerdo? Conocer el proceso es el primer paso para dominarlo. Las etapas. Hemos primero en julio, creo recordar, en verano tuvimos la oferta de empleo público, que es el primer paso. Ahora tenemos el segundo paso, que os lo he marcado en otro color, que es la convocatoria, que es ahora donde vamos a presentar las instancias o solicitudes, ¿vale? Que nos van a dar derecho a presentarnos el día que el INAP saque la fecha de examen, por ejemplo, que ya lo sacó. Tenemos también un cuadro
con la fecha previsible de examen, que será el 23 de mayo, ¿vale? Bueno, pues para poder presentarnos ese día, el 23 de mayo, nosotros no podemos llegar allí el día 23 y decir voy a hacer el examen. No, primeramente tiene que haber este paso previo que es la convocatoria. En la convocatoria es donde vamos a presentar una solicitud o instancia que se llama para que el día 23 de mayo yo pueda ir al examen, ¿vale? Luego, después de la convocatoria, finalizado el plazo del 22 de enero, saldrán listas de admitidos, ¿vale? Hay un proceso de subsanación si estamos excluidos por cualquier circunstancia y luego ya nos salen las fechas de examen, distribución de opositores por aula. Una vez celebrado el examen, lo último serían las listas de aprobados, elección de destino y toma de posesión, ¿vale? Y bueno, lo que sí que os comento es que si yo he presentado la instancia y no cumplo los requisitos, evidentemente voy a salir primero excluido y después, bueno, si paso la lista de admitidos y no tengo los requisitos para poder presentarme a esa categoría, evidentemente ni me devuelven el dinero y saldré eliminado del proceso selectivo. Importante el tema de la nacionalidad, que toda la gente, bueno, pues tenga la nacionalidad española. Bueno, y ahí en las bases de la convocatoria podéis leer lo que hay relativo a la nacionalidad, de estar casado con un español o persona miembro de la Unión Europea, bueno, todas las causas todos los, digamos, los condicionantes de la nacionalidad. La capacidad funcional para desempeñar las tareas, importante, sobre todo las personas, lo digo en el sentido de las personas que acceden por turno de discapacidad, que la capacidad de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas es un requisito obligatorio, ¿vale? Edad, 16 años, no haber cumplido la edad de jubilación, no haber sido inhabilitado para la administración pública por ningún expediente, disponer de la titulación requerida según la categoría. En este caso estamos hablando de C1, ¿vale? En el caso de C1 nos vale con un bachiller, ¿vale? Un bachiller, un grado técnico de FP o la prueba de acceso a mayores de 25 de la universidad, ¿vale? Son lo que nos vale para poder presentarnos a un C1. A un C2, pues con la ESO. Lo mínimo que nos van a pedir es la ESO. Luego, las discapacidades, bueno, pues tengo que poseer el certificado que acredite mi discapacidad y tiene que ser una discapacidad de igual o superior a un 33%, ¿vale? Bien, luego en los ejercicios, ¿vale? En este caso estamos hablando del cuerpo administrativo, ¿vale? El cuerpo administrativo y el cuerpo auxiliar, en este caso, es un único ejercicio en una única sesión que tiene dos partes, que son ambas partes obligatorias. En el caso de administrativos, la duración del examen es de 100 minutos para hacer las dos partes del ejercicio. Por un lado tenemos la parte tipo test del temario y por otro lado tenemos la parte del supuesto práctico, ¿vale? En la primera parte, os explico así un poquito por encima. En la primera parte tenemos un ejercicio tipo test de 70 preguntas, 40 van a ser de los bloques de legislación, que son los bloques del 1 al 5, y 30 preguntas van a ser del bloque 6, que es el bloque de ofimática, ¿vale? Es decir, 40 serán de legislación, 30 de informática. Y vamos a tener 5 preguntas de reserva. Las 5 preguntas de reserva, recordad que las preguntas de reserva son preguntas a mayores que los exámenes de oposición. Siempre disponen de ellas en caso de que se anule alguna de las preguntas del examen. ¿Cómo se puntúa esta parte del ejercicio? Pues de 0 a 50 puntos y hay que tener un mínimo de 25 puntos para superar ese examen, ¿vale? En el caso de la segunda parte, que es la parte de los supuestos prácticos, nos van a dar 2 supuestos prácticos y podemos elegir el que nosotros veamos que nos sabemos mejor las preguntas. Es decir, nos dan la facilidad de poder elegir el supuesto que nosotros queramos hacer, de los 2 que nos dan. Y esos supuestos prácticos van a ser de los bloques de legislación del 2 al 5, es decir, la parte de atención al público, archivos, la parte de derecho administrativo, la parte personal y la parte financiera, ¿de acuerdo? Son los bloques que van a entrar en esa parte de los supuestos prácticos. Igual que el anterior, se califica de 0 a 50 puntos y hay que tener como mínimo 25 puntos.
Esos 25 puntos, tanto de la primera parte y de la segunda parte, y esto lo explico en general porque es lo mismo para auxiliares, esos 25 puntos los determina el tribunal, en este caso la comisión permanente. La comisión decide dónde está el corte, ¿vale?, para aprobar, que no tiene que ser ni es todos los años igual, ¿vale? Cada año, dependiendo de la dificultad, de los opositores y de las plazas que haya, ese corte, ¿vale?, puede variar. Entonces, establece un número mínimo de preguntas en la primera parte que hay que tener correctamente contestadas y un mínimo de preguntas en la segunda parte que hay que tener correctamente contestadas. Para aprobar la oposición es necesario haber superado las dos partes. Hay que aprobar las dos partes. Si aprobamos la primera parte, nos corrigen la segunda parte y si ya no pasamos la primera parte, ya no nos corrigen la segunda parte, ¿vale? Eso sí que quiero comentar, que también es para todos los grupos igual, que si superamos el primer ejercicio, pero no superamos el segundo ejercicio, ¿vale?, sí que el Estado, por orden de puntuación, ¿vale?, nos incluye en bolsas de contratación, ¿vale? Esas bolsas de contratación son atendiendo a cada comunidad en la que nosotros hayamos puesto que vivimos, que residimos cuando cubrimos la instancia. Luego yo la puedo cambiar, o sea, a nosotros nos asignan una comunidad, que es la que nosotros hemos puesto en la instancia, pero luego nosotros eso lo podemos cambiar, ¿vale? Bien, el siguiente sería la parte de auxiliares administrativos. Los requisitos ya no los voy a comentar porque son exactamente los mismos que anteriormente, solo que en cuanto a estudios nos piden la ESO, la educación secundaria obligatoria. En cuanto a los exámenes, en este caso tenemos 90 minutos para hacer el ejercicio, ¿vale? También tiene dos partes, ambas obligatorias, y tenemos que aprobar las dos partes para aprobar la oposición, ¿vale? Primer ejercicio también tipo test, y en este ejercicio tenemos 30 preguntas de legislación y 30 de psicotécnicos, es decir, en total 60, ¿vale? Y también se puntúa de 0 a 50 puntos y hay que tener mínimo 25 para superar el ejercicio, ¿vale? En el caso de la parte de informática, vemos que aquí la informática va separada, no como en el caso de administrativos, que estaba dentro del primer ejercicio. Aquí es una prueba independiente, la prueba de informática. Son 50 preguntas más 5 preguntas de reserva sobre el contenido del temario que veremos ahora. Bueno, pues lo que nos ha cambiado. Básicamente, pues tenemos 2 puntos nuevos que son Windows 11 y bueno, pues una herramienta que es como la IA de Windows, que ya os diré después ahora cuando hablemos del temario. Entonces, bueno, pues la novedad principal es que vamos a cambiar el sistema operativo que teníamos Windows 10, ahora pasamos a tener Windows 11. Y bueno, pues son preguntas sobre el Office 365 en su versión escritorio y Windows 11, ¿vale? Esas 50 preguntas. Recordemos que tan importante es la parte de legislación como la parte de informática, ¿vale? Recordad que hay que aprobar las dos partes. De nada vale sacar una nota excelentísima en el primer ejercicio si no superamos la informática, que la informática es la que también nos va a dar el aprobado, ¿vale? Recordad que, como en el caso de administrativos, corrigen el primer ejercicio. Si superamos el primero, la primera parte nos corrigen la parte de informática. Si ya no pasamos el corte del primero, no nos corrigen la segunda parte. Con lo cual, un consejo siempre para todos, que la informática tiene igual o más relevancia que lo puede tener la legislación. Vale. Bueno, en la parte de CEDO, que no lo voy a comentar porque en principio, bueno, pues está más enfocado a auxiliares y administrativos el webinar, pero bueno, en la parte de A2, que es un grupo de gestión, la titulación que se exige pues es una diplomatura, licenciatura, para poder presentarse a esa categoría, ¿vale? Y a esas plazas, ¿vale? Y un poco la dinámica de los ejercicios es igual, 2 ejercicios eliminatorios y hay que aprobar los 2, ¿vale? ¿Cómo preparar la oposición? Bueno, pues aquí lo que decimos un poco es que tenemos que seguir el método, ¿vale? Llevamos un método con las tutoras, con la planificación, con el equipo también docente. Hay gente que, bueno, pues está solo en online, hay gente que tiene clases más en presencial, bueno, pues una combinación de los dos.
El equipo docente es gente que está especializada, que lleva muchos años preparando estas oposiciones, que pues ya sabe más o menos por dónde hay que enfocarlo, qué temas son más importantes, qué temas hay que llevar sí o sí muy bien preparados, ¿vale? Y bueno, pues nada, evidentemente siempre nuestros resultados en estas oposiciones son un poco los que nos dan ese aval para poder seguir y tirar adelante. Puntos importantes para vuestro estudio. Planificación, ¿vale? Que eso insistimos todas las tutoras, ¿vale? Si no, bueno, pues está Dolores y Lucía, que seguramente que os insisten en las tutorías, que hay que tener una muy buena planificación, hacer una gestión diaria de todo lo que vamos trabajando, de todo lo que vamos haciendo y llevar esa planificación recogida. Estrategia, ¿vale? Cómo afrontar esos temas. ¿Qué temas tenemos que, digamos, hay temas más troncales, que son los temas que sí o sí tenemos que llevar muy, muy bien preparados, ¿vale? Bueno, pues el tener esa estrategia, el tener una estrategia para el examen, de contestación de las respuestas, de cómo afrontar el examen, que también lo vemos con las tutoras. Luego, motivación, ¿vale? Hacemos muchos webinars de este tipo, pues cómo gestión emocional, motivación de cara al estudio y bueno, siempre nos tenéis a nosotras por detrás ahí tirando de cuando tenéis los momentos más bajos. Entrenamiento intensivo, temario y recursos actualizados, los profesores especializados y los simulacros, ¿vale? Recordad que tenemos test en la plataforma de cada uno de los cursos, tenemos la plataforma de tests oposiciones para seguir haciendo test y trabajando los tests y por último, un mes antes siempre del examen, vamos haciendo simulacros, ¿vale? Entonces, esos simulacros nos ayudan también a ver cómo vamos, a ver cómo tenemos la materia, a un poco, bueno, pues saber qué me voy a encontrar el día del examen, etc. Vale, esto, bueno, pues es un poquito cómo tenemos que hacer o cómo debéis un poquito empezar cuando vamos. Hay mucha gente que ya lleva tiempo, pero hay gente, como os decía al principio, que está empezando, ¿vale? Un poco, pues, cómo es el arranque estratégico. Tenemos las clases disponibles, clases en directo, clases grabadas. Hay un campus con un montón de recursos adicionales que os ayudan. Luego también organización, planificación, control mental y seguimiento. Y por último, el full training, que son los test, los simulacros, mini simulacros, macro simulacros que vayáis haciendo de cara al examen, ¿vale? Gestiones administrativas. Bueno, dos cositas nada más antes de las gestiones administrativas, que lo que voy a hacer es un poquito explicaros cómo se hace la solicitud. Las tutoras hemos enviado por correo electrónico los enlaces a donde hay que entrar para hacer la solicitud, pero bueno, voy a hacer una para que veáis un poquito cómo se hace, aunque hemos enviado también un vídeo. Pero quería, bueno, pues simplemente un poquito comentar. Bueno, pues nada, dos cosillas que se me pasaron en la convocatoria. Bueno, en la convocatoria tenéis el BOE del lunes 22 de diciembre. Siempre os insisto, y esto sí que me gusta recalcároslo y decíroslo, que es muy importante que le deis importancia a leeros, que toméis un tiempo para leeros la convocatoria, ¿vale? Esto es muy importante, porque en la convocatoria se recogen todos los puntos importantes que tenemos que saber sobre ese proceso selectivo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nos dice que nos habla del desarrollo de las pruebas selectivas, nos dice, bueno, que la comisión permanente, bueno, pues es la que hace la fecha, o sea, tiene la fecha prevista del 23 de mayo para el examen. Todas las comunicaciones las hace la comisión permanente. Luego también pues dicen ellos, para que esto os interesa, para la celeridad del proceso selectivo, lo que hacen es hacer todos los ejercicios el mismo día, ¿vale? Y además sí que lo pone, y quiero que lo tengáis en cuenta, que sí que pone que se pueden realizar los ejercicios, es decir, coincidir las convocatorias de diferentes categorías el mismo día a la misma hora, ¿vale? Os dice además, asimismo, el desarrollo de este proceso selectivo podrá ser coincidente en tiempo con el desarrollo de otros procesos selectivos en cualquiera de sus fases, incluida la celebración o lectura de ejercicios realizado cursos selectivos y periodos.
Entonces, nos dice, en relación a la celebración de los ejercicios de los procesos selectivos, nos dice, todos los primeros ejercicios o ejercicios únicos de los procesos selectivos incluidos en la presente convocatoria se celebrarán mismo día, misma hora, ¿vale? El primer y segundo ejercicio de los procesos selectivos del cuerpo de gestión, así también como el segundo ejercicio de gestión, primer y segundo de sistemas informáticos. Es decir, que antes, por ejemplo, sí que teníamos gestión en otro día, pero ahora no, van todos los grupos en el mismo día, ¿vale? Eso es importante. Luego, plantillas correctoras. Esto siempre también está regido dentro de las bases de la convocatoria. Y es que las plantillas de proceso selectivo, una vez hecho el examen, se publicarán máximo 2 días hábiles después de la realización de este ejercicio. Si lo hacemos en sábado, pues 2 días hábiles, lunes, martes. El martes deberían estar ya publicadas las plantillas del examen. Y luego, una vez terminado también, una vez que se publica la plantilla, contamos con 2 días hábiles a partir de esa publicación para hacer reclamaciones. Si yo no estoy de acuerdo con una respuesta, eso lo haremos en común porque siempre corregimos los exámenes y entonces haremos una impugnación a esa pregunta. Vale. Luego también os dice si hay alguna incidencia, la página donde se gestionan las incidencias. Punto importante, en el punto 10 de las bases de la convocatoria, esto es importante que nos quede claro, que no nos dice el órgano de selección no podrá proponer el acceso a la condición de personal funcionario de un número superior de aprobados al de plazas convocadas. ¿Vale? Evidentemente, solo si hay 2.000, si hay 1.700 plazas en auxiliares, solo puede aprobar 1.700 personas. Ni 1.701 ni 2, o sea, 1.700. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que también tener en cuenta. No puede haber más aprobados que plazas, ¿vale? Luego, una vez que hemos aprobado, pues nos dice que tenemos un plazo de 20 días hábiles para presentar documentación que necesitemos o que nos requiera. Una cosa importante también, que sí que se me olvidaba. Si recordáis, o los que os habéis presentado en otras ocasiones, ¿vale? En los otros años se conservaba la nota, pero solo en el turno de discapacidad. Es decir, imaginaos que pasáis los exámenes, pero no entráis dentro de los aprobados, porque tenéis una nota muy justita, muy bajita, y han hecho un corte. Y han aprobado pues los 1.700 que están por delante vuestra y vosotros os quedasteis pues ahí porque la puntuación, aunque era aprobada, era muy justita. Bueno, entonces, ahora este año, en las bases de la convocatoria, sí que nos pone que si yo he superado el examen, ¿vale? Sí conservan la calificación. Lo podéis leer, por si a alguno le interesa, en el punto 16, que pone conservación de calificaciones y exención de ejercicios, ¿vale? Ahí podéis echarle un vistazo, no me voy a poner ahora porque es un punto bastante extenso, pero bueno, que sepáis que este año sí que lo han ampliado para el turno libre, que antes solo estaba en el turno de discapacidad. Siempre os digo lo mismo, cuidado porque es un arma de doble filo, porque si en la otra convocatoria resulta que el examen es más fácil, yo he conservado la nota de este año, pues a lo mejor me quedo fuera otra vez porque la gente pasa por encima de mí en cuanto a la puntuación. Entonces, cuidado con eso de conservar la nota. O tenemos una nota muy buena o si no, mi consejo es que os volváis a presentar, ¿vale? Luego, en el punto 15, selección de personal interino. Esto os lo leéis también porque es importante y es lo que hace referencia a las bolsas de contratación. Lo que os decía yo, que si pasáis el primer ejercicio, entráis en bolsas de contratación. Entonces, ya pone aquí que una vez finalizado el proceso selectivo, la comisión permanente podrá elaborar listas de candidatos conforme a lo establecido en la convocatoria. En estas listas se integrarán aquellas personas candidatas procedentes de procesos de ingreso libre que hayan obtenido la calificación que la comisión de selección considere suficiente. Para poder formar parte de esta lista, las personas candidatas deben de poseer todos los requisitos que se exijan en las correspondientes convocatorias, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis lo que yo os comentaba de las bolsas de contratación en el punto 15, en el punto 16 la conservación de la nota, ¿vale? Y luego ya lo que hemos estado hablando de cómo se puntúan los ejercicios y nada más. Y el temario, ¿vale? El temario, en el caso de administrativo, se divide en 6 bloques, ¿vale? 5 bloques son de legislación y el último bloque, que es el bloque 6, es el bloque de ofimática, actividad administrativa y ofimática.
En el caso de auxiliares administrativos es el segundo bloque, que se llama actividad administrativa y ofimática. En el caso de los administrativos es solo ofimática, porque hay un bloque, que es el bloque 2, que tiene la parte de actividad administrativa, ¿vale? ¿Qué puntos nos han cambiado en la parte de ofimática? Pues en la parte de ofimática nos ha cambiado el tema 6, ¿vale? El tema 6 en el caso de auxiliares, ¿vale? Y en el caso de administrativos, esperad que os lo digo ahora. Vale, en el caso de administrativos el tema 2, perdón, ¿vale? El auxiliares es el tema 6 y en administrativos es el tema 2, que es la introducción al sistema operativo. Y el tema siguiente, que es explorador de Windows. En el caso de administrativos cambia el tema 2 y el tema 3. Vamos a la versión de Windows 11, ¿vale? Que es lo que nos piden este año. El Office sigue siendo el 365 en su versión escritorio. Y en el tema de introducción al sistema operativo, en auxiliares tema 6, en administrativos tema 2, el último punto es nuevo, que es Copilot, ¿vale? Este es muy fácil, es una herramienta de IA que tiene Windows, ¿vale? El año pasado teníamos Cortana y ahora tenemos Copilot, simplemente es eso. Luego, para los administrativos, si no, creo que había un pequeñito cambio en el tema 8, si no que me corrija Dolores, ¿verdad? En el tema 8 habían eliminado uno de los puntos del tema 8 con respecto a la convocatoria pasada. Órganos administrativos, que ya no aparecen en la convocatoria, simplemente. Aparecen órganos territoriales, pero órganos administrativos no. Es lo único, la única variación. Aparecen centrales, superiores y directivos y los territoriales. Pero los administrativos no. Efectivamente. Bueno, pues en el temario ese sería tanto en auxiliares no lo han modificado, ¿vale? Yo no sé si es un error o lo han dejado así a propósito, ¿vale? Solo se ha modificado este tema en administrativos, ¿vale? En C1, porque en C2, que sería el tema 8 igual, en C2 sí que siguen apareciendo, aparecen los órganos centrales, superiores y órganos directivos, órganos territoriales y otros órganos administrativos. Es decir, en el de auxiliares, no sé si es una rata del BOE o no, hay que esperar, pero en auxiliares sigue mencionando ese apartado que nos acaba de decir Dolores, que lo han eliminado en C1. Vale, yo creo que con esto es suficiente para que tengáis una idea de las bases de la convocatoria, ¿vale? Luego, si cualquier duda, la resolvemos. Entonces, vamos a irnos a la página donde vamos a cubrir nuestra solicitud, ¿vale? La página es la de IPS, que es inscripción a pruebas selectivas, ¿vale? Vale, entonces entramos en ips.redsara.es. Vale, entramos en esta pantalla, ¿vale? Esto es ips.redsara.es, inscripción en pruebas selectivas. Lo primero que tenemos que buscar es el grupo, porque ahí están todas las oposiciones del Estado. Entonces, lo primero que tenemos que buscar es el grupo al que nos vamos a presentar. Por ejemplo, vamos a suponer que nos vamos a presentar a administrativos, ¿vale? Y vamos a poner administrativo de la Administración del Estado, ¿vale? Administrativo de la Administración del Estado. Y le vamos a dar a la lupita a buscar el grupo, ¿vale? Bien, entonces, lo voy a ampliar aquí, aunque no os vea aquí. ¿Veis mejor así? Vale, entonces ya estamos aquí. Entonces nos pone general administrativo de la Administración del Estado. Y tenemos que ver bien que estemos en acceso libre. ¿Y por qué insisto en esto? Porque ya nos ha pasado en otras convocatorias que no se fijan. Hay alumnos que a lo mejor no le pasa, no se dan cuenta y cogen, por ejemplo, pues promoción interna. Y ya nos ha pasado una alumna que presentó la instancia por promoción interna. Y esto ya lo ponen también en las bases de la convocatoria, que no se devuelve el dinero ni se hacen modificaciones si una persona se ha confundido en el turno o en el grupo de acceso, ¿vale? Entonces, nosotros somos acceso libre porque no somos funcionarios. Nosotros tenemos que ir al apartado que pone C1, G3, acceso libre. En el caso de auxiliares se pone C2-G4, creo recordar, acceso libre. ¿Bien? Entonces, una vez que estamos aquí, en este apartado, vamos aquí a la derecha y le damos a inscribirse, ¿vale? Uy, perdón. Pinchamos inscribirse
¿vale? Nos aparece esta pantalla, inscribirse a una convocatoria, realizar la inscripción online. Otro punto importante, la inscripción es obligatoria online, ¿vale? Electrónicamente. Vamos a Ciudadano. Vale. Formas de acceder para hacer la solicitud. Tenemos la clave PIN o clave móvil, DNI electrónico o certificado electrónico y clave PIN permanente, ¿vale? Yo, por ejemplo, voy a hacerlo con la clave móvil, ¿vale? Porque tengo instalado en el móvil la clave PIN. Cada uno con lo que lo quiera hacer, sin problema ninguno, ¿vale? Que yo tengo el certificado digital instalado con la firma. Perfecto, lo hacemos con certificado digital. Aseguraros que el certificado digital esté vigente. Importante, ¿vale? Porque caduca. Ahora, ¿vale? Entonces, yo lo he hecho con mi clave PIN en el móvil, ¿vale? Es muy sencillito, simplemente escaneas código QR y ya te llega, ¿vale? Bien, ahora, ya estamos dentro de la solicitud. Importante que leamos todo. Nos dice, si tiene algún problema con su solicitud, por favor, póngase en contacto a través del enlace contacto disponible en el menú superior. Aquí. ¿Veis aquí el apartado contacto? Vale, pues me tengo que ir aquí en el apartado contacto, que lo voy a abrir en una pestaña para que lo veáis. Si me da cualquier error, ¿vale? Yo me tengo que ir aquí y aquí presento una incidencia. ¿Veis? Las incidencias para cualquier incidencia que tengamos a la hora de cubrir la solicitud o que nos dé error cualquier cosa en la solicitud, hacemos una incidencia a través de aquí porque ellos nos van a contestar a través de este tipo de formulario, ¿vale? Entonces, seguimos con la solicitud. General administrativo, la Administración del Estado. Comprobemos que estemos bien. Ministerio de la Transformación Digital, esto nada. Nivel y acceso libre. Perfecto. Estamos en la instancia correcta. Nombre y apellidos nos van a aparecer cubiertos, ¿vale? Aquí cubriríamos, pues, fecha de nacimiento, sexo y podemos guardar los datos para futuras solicitudes, ¿vale? Bien. Ahora, seguimos con los datos de la convocatoria. Especialidad, área o asignatura. No tenemos que cubrir la casilla 16 porque nosotros no tenemos especialidades, ¿vale? Bien, casilla 16 nada. Casilla 20, provincia de examen, donde yo quiero hacer el examen, ¿vale? Pues Madrid, Cantabria, Murcia, Coruña, Pontevedra, cada uno donde sea y donde le quede. Que no tengo mi provincia de residencia, no me aparece, pues tengo que seleccionar la que yo tenga más cercana o que pueda ver que tengo mejor comunicación para hacerlo, ¿vale? Bien, ahora, exención de pago. Y este apartado es muy importante. ¿Cuáles son los casos de exención de pago? Que estéis en situación de desempleo, que tengáis una discapacidad, que seáis familia numerosa, especial o general. General creo que tiene menos descuento. En general creo que, no sé si era un descuento. El 50%. 50% general y especial. Y la especial es exención total, ¿vale? Y luego la víctima del terrorismo, ¿vale? Vale, ¿por qué insisto siempre aquí? Porque siempre hay los mismos problemas en esta casilla. Vale. Fijaros, nos dice desempleo. ¿Cuáles son las condiciones que tenemos que tener en el desempleo? Tenemos que llevar al menos un mes de antigüedad anterior a la publicación de la convocatoria, ¿vale? ¿Sí? Vale. Primero, y tenemos que asegurarnos de que cumplimos todos estos requisitos, ¿vale? No solo una parte de los requisitos. Hay que cumplir todos los requisitos de las exenciones, ¿vale? Bien. Lo tenemos, si queréis leerlo, en el punto de pago de tasas, ¿vale? Al principio de todo, en el punto 4.9, 4.10, 4.11, que sobre todo nos interesa el 4.11 porque son quienes estarán exentos de pago de tasas, ¿vale? Entonces nos dice que estarán exentos de pago de tasas las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, que deberán acompañar a la solicitud el certificado acreditativo de tal condición. No es necesario presentar este certificado de la condición cuando la condición de discapacidad haya sido reconocida por alguna de las comunidades autónomas. Bien, vamos a poner el de discapacidad para que veáis lo que sale. Bien. Automáticamente, cuando tengo lo de discapacidad, ¿vale? Aquí tengo que señalar el grado de discapacidad que yo tengo, vamos a suponer un 33,
la comunidad autónoma que me lo reconoce, ¿vale? Vamos a suponer, por ejemplo, Galicia. Si no está aquí la comunidad, si no se encuentra aquí la comunidad que lo reconoce, entonces sí que lo tengo que presentar. Y después la provincia en la que se me reconoce, ¿vale? Cada uno en la localidad de donde sea. Si no aparece la comunidad autónoma, que es lo que nos dice aquí en las bases, dice, no será necesario presentar el certificado cuando la condición de discapacidad en alguna de las comunidades autónomas que figuran en la dirección, bueno, y os dan una dirección para que lo comprobéis por si acaso. En este caso, salvo que conste oposición expresa de la persona interesada, el órgano lo puede verificar. Es decir, si yo no me opongo a que consulte mis datos y la comunidad autónoma que me la ha reconocido está aquí, entonces no hay que presentar ninguna documentación, porque luego damos autorización a que consulten nuestros datos, ¿vale? Luego, reserva, ¿vale? Fijaros que la reserva nos pone sí general, ¿vale? O sí intelectual. Aquí no hay plazas reservadas para discapacidad intelectual, ¿vale? Entonces, iremos por el turno de discapacidad general. Lo que sí puedo solicitar después son las adaptaciones. Imaginemos que yo tengo una discapacidad de movilidad y justo me afecta pues al brazo derecho y no puedo escribir o no puedo marcar con la rapidez que lo hace otra persona. Bueno, pues puedo solicitar tiempo adicional. Medios humanos, una persona que necesita lenguaje de signos, ¿vale? Pues entonces son medios humanos. Apoyo visual, tengo un problema de visión, necesito que la letra sea más grande, apoyo visual, otros medios electrónicos, medios materiales como mobiliario, si necesito, pues que en las sillas de pala yo tengo una silla, voy en silla de ruedas, necesito otro tipo de mesa, no puedo tener una silla de pala, tengo que tener un acceso con una mesa, ¿vale? Una ubicación especial dentro del aula. Bueno, pues todo eso se puede solicitar ahora. Luego nos van a pedir que justifiquemos por qué lo necesitamos, seguramente que nos pedirán un informe médico para poder darnos ese tipo de adaptación. Pero si no lo hemos solicitado, luego no lo podemos hacer. Por eso es importante hacerlo aquí, cuando se hace la solicitud. En el caso de desempleo, fijaros lo que nos dice. ¿Esto a qué se refiere? Que en el plazo de que se trate, las personas que figurasen como demandantes, al menos de un mes antes de la publicación de la convocatoria. Ese sería el primer punto, ¿vale? Segundo punto, que en el plazo de que se trate no se hubiera rechazado oferta de empleo ni se hubiese negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesional. Y por último, que se carezca de rentas superiores en cómputo al salario mínimo interprofesional en vigor a la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. ¿Cuál es el salario mínimo? Pues son 1.184 euros mes o 16.573 euros. Entonces, si nosotros estamos percibiendo una prestación que supera esos números, no podemos presentarlo, ¿vale? Porque nos van a excluir. Cumpliríamos el requisito del desempleo, pero a lo mejor no cumplimos el requisito de las rentas, ¿vale? Entonces, ojo con eso. Y es la última. Y no es que yo, por ejemplo, esté ahora, llevo 2 meses o llevo este año como desempleada, porque la renta que se va a examinar es la renta anterior última presentada, ¿vale? En este caso, pues será la renta, si estamos en 2025, la renta 2024, ¿vale? Entonces, tenemos que cumplir estos requisitos de la renta a fecha que nosotros hemos presentado la declaración de la renta, ya sea individual, ya sea pues si la hemos presentado conjuntamente con nuestra pareja, ¿vale? Bien, entonces hay que asegurarse de cumplir estos 3 requisitos. Primero, estar como demandante de empleo, repito última vez, estar como demandante de empleo con una antigüedad superior a un mes antes de la convocatoria, no haber rechazado ninguna oferta de empleo ni curso de formación y, por último, las rentas, no percibir rentas superiores en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional actual vigente a día de hoy, ¿vale? Bien, en el caso de las familias especial, familia numerosa especial, nos pedirán el certificado de la familia numerosa especial. En este caso estaremos exentos. Si damos autorización a que nos lo consulten, pues lo consultarán, ¿vale? Ya os lo pone ahí. Pinchad en cada uno de ellos y leed cada uno de ellos.
Víctima de terrorismo, lo mismo, ¿vale? La acreditación es mediante sentencia judicial firme, en virtud, tal. No es necesario que se consulte, en caso de que no conste oposición expresa, a que nos consulten nuestros datos. ¿A qué se refiere este punto de que no conste oposición expresa a que consulten nuestros datos? Pues esto se refiere a que si bajamos un poquito más hacia el final de la solicitud, ¿vale? Que esto lo voy a comentar ahora. Después, hay aquí abajo veis, una vez que pasamos firma y consentimiento, ¿vale? Aquí tenéis una casillita que es la que no tenemos que cubrir, que pone: me opongo al tratamiento para su verificación por la administración de los datos expresados en la solicitud. Entonces, esto es lo que no tenemos que cubrir para que ellos consulten nuestros datos y no nos pidan documentación, ¿vale? Bien. Y esto es la casilla que pone la de oponerse, ¿vale? Volvemos arriba. Bien, si cubrimos la exención de demandante de empleo, ya estaría, o sea, firmamos la solicitud y la enviaríamos. Vamos a suponer que no tenemos ninguna de estas circunstancias que nos aparecen aquí. Vamos a suponer que tenemos que pagar la solicitud, ¿vale? Bien, entonces, vale, esto ya estaría, aquí ya no nos aparece nada, ¿vale? Esto nada, nos saltaríamos todo esto, ¿vale? Y entonces nos iríamos abajo a la parte de datos de pago. Nos aparece el importe, ¿vale? En el caso de administrativos son 15,57, en el caso de auxiliares 11,66, en el caso de gestión 23,33, ¿vale? Podemos pagar mediante cuenta bancaria o tarjeta de crédito. Recordad, importante, comprobar aquí el titular, cuidado con esto, y la entidad. Comprobad las entidades, porque hay entidades que tienen pago solo con cuenta bancaria, hay entidades que tienen pago solo con tarjeta de crédito y hay entidades que admiten el pago con las dos opciones. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es desplegar y ver las solicitudes, las que nos aparecen. Entonces, aquí tenéis todas las entidades. Por ejemplo, mirad, estaba viendo ahora Banco Santander. Si os fijáis, el Banco Santander no tiene pago con tarjeta. El Banco Santander, aquí tendríamos que irnos a pago con cuenta bancaria y si vamos aquí veis que aparecen más bancos, ¿vale? Y aquí aparece el Banco Santander. Entonces, por ejemplo, es uno de los que os decía, Banco Santander puedes pagar con cuenta bancaria, pero no puedes pagar con tarjeta de crédito, ¿de acuerdo? Vale, entonces esto es importante que lo veáis. Los datos de la cuenta siempre tienen que ser del titular. Es decir, si yo voy a pagar con mi tarjeta de crédito, tengo que ser yo el titular de la tarjeta de crédito, porque si no os va a dar error. Es decir, no es yo pago con la tarjeta de mi marido, no. Tengo que pagar, tiene que ser el mismo nombre en la tarjeta que en la solicitud, ¿vale? Porque el año pasado daba fallos y daba errores y no permite, ¿vale? Bien. Y debe tener saldo suficiente, lógicamente, la cuenta para pagar con la cuenta o para pagar con la tarjeta. Entonces, DNI, nombre, apellidos, si ponemos la cuenta bancaria, pues el número de cuenta iría aquí abajo, aquí la entidad y listo, ¿vale? Una vez puestos los datos, ya tenemos los datos. Vamos a la información adicional, que esto es para todos. Titulación académica, aquí ponemos la exigida por convocatoria. Si yo me presento administrativo, me está diciendo que la que me exige es bachiller. ¿Vale? ¿Que yo puedo poner otro título porque tengo licenciado? Sin problema ninguno lo puedo añadir aquí, ¿vale? Y ya estaría, listo, ¿vale? Si lo quiero, lo pongo, no hay ningún problema, ¿vale? Ellos lo van a consultar, van a saber la titulación que tenemos porque la consultan. Datos, casilla 27, datos a consignar según las bases de la convocatoria. Tampoco cubrimos nada, ¿vale? Ahí no hay nada que cubrir. Recordad que llevamos dos casillas que hemos dejado en blanco, lo repito porque siempre me lo preguntáis, que son aquí arriba la casilla 16 de la especialidad y aquí abajo en la casilla 27 la parte de datos a consignar según las bases. Bien,
Documentos a adjuntar. Bueno, pues aquí si quiero adjuntar, pues yo que sé, algún certificado o, por ejemplo, pues lo de demandante de empleo o que me han hecho un certificado conforme yo no he rechazado ninguna oferta de empleo. Esos certificados, por ejemplo, yo sí los adjuntaría. Aunque consulten mis datos, ¿vale? Pedís un certificado en la oficina de empleo conforme lleváis el tiempo inscrito y aparte os ponen el tiempo que lleváis inscrito y además que no habéis rechazado ninguna oferta de empleo ni ningún curso formativo. Y lo subís aquí. Firma y consentimiento, ya es lo último que tenemos que hacer, firma y consentimiento, ¿vale? Pues aquí vuelvo a recordar de nuevo que en esta casilla no cubrimos nada, ¿vale? En esta casilla no cubrimos nada. En esta autorizo al órgano gestor la consulta de mis datos, de la renta, por ejemplo, si voy a cubrir lo de desempleo, esto lo cubriré. Si no voy a cubrir lo de desempleo y voy a pagar la instancia, esta casilla no tiene lógica cubrirla. Esto solo se marcará a que autoricen a comprobar los datos de la renta si yo he puesto que soy desempleada y tengo que aportar esos datos. Entonces, en ese caso marcaremos esta casilla. Si nosotros pagamos las tasas, no marcamos esta casilla y simplemente marcamos la última, que es he leído las condiciones, manifiesto la voluntad de firmar digitalmente y presentar la solicitud, ¿vale? Y le daremos a firmar y enviar la inscripción, ¿vale? Si todo es correcto, va a pasar así como unos cuadraditos mientras está haciendo la gestión y luego ya os dice que es correcto y ya os lleva a un apartadito que hay en la pantalla principal del IPS donde vais a poder después consultar vuestros datos, ¿vale? Os llega también un resguardo de vuestra solicitud a vuestro correo electrónico, ¿vale? Vais a poder también descargarlo y consultarlo. Es importante que revisemos los datos que hemos puesto en la solicitud. Mirad, aquí tenéis mis inscripciones, ¿veis? Entonces, aquí cuando tengáis la solicitud os va a aparecer aquí, en mis inscripciones, ¿de acuerdo? Ahora hemos ido a convocatorias y luego iremos a la pestaña de mis inscripciones y aquí podéis comprobar las inscripciones que vosotros tenéis. Yo no he hecho ninguna, no tengo ninguna, pero vosotros cuando la terminéis os va a aparecer aquí y os va a llegar una copia a vuestro correo. ¿Por qué digo que es importante comprobarlo? Por si hemos cometido algún error en la solicitud, si hemos puesto algún dato que esté mal, ¿vale? Yo puedo subsanar la solicitud siempre que quiera hasta el final del plazo de instancias, es decir, hasta el 22 de enero inclusive. Yo, si me equivoco, puedo volver a hacer la solicitud y presentarla. Si ya le he pagado, el corregir un dato no implica que tenga que volver a pagarla. Corrijo el error, lo vuelvo a enviar simplemente y ya me queda guardada la última versión, ¿vale? Y con esto ya estaría lo que es la parte de las solicitudes, ¿vale? Ahora, bueno, pues esto es la última parte ya de la presentación del webinar. Ahora, bueno, pues os queda abierto el turno de preguntas para cualquier cosa que queráis comentarnos. El acceso a mayores de 45 de la UNED no vale, ¿vale? Porque eso es una prueba específica para estudiar en la UNED, no es la universidad, ¿vale? Entonces, solo vale mayores de 25, ¿vale? Sí, eso sí. Vale, y otra cosita, ¿el C2 y el C1 son el mismo día? Sí. Claro, porque si no podría acceder al C2. No se pueden hacer. A ver, si no pudieras acceder al C1 te puedes cambiar a C2, pero me refiero que las pruebas se hacen mismo día y a la misma hora de todas las categorías. ¿Más preguntitas? Bueno, yo creo que hemos resuelto aquí todas las dudas. De todas maneras, os voy a dejar un correo electrónico, ¿vale? Si os surge, si os acuerda alguna pregunta que ahora mismo no salga, digamos, os voy a dejar escrito aquí el correo electrónico y, bueno, pues nada, me escribís al correo electrónico y sin problema ninguno. Bueno, pues feliz año a todos vosotros. Muchas gracias por asistir, como siempre, y, bueno, pues espero que el webinar os haya sido de mucha utilidad. Y nada, pues un saludo a todos y muchas gracias por vuestra asistencia.